Mateo capítulo 11. No el Mesías que esperaban. A. Jesús y Juan el Bautista. 1. Versos 1 al 3. Los discípulos de Juan el Bautista hacen una pregunta de parte de Juan a Jesús. ¿Eres realmente el Mesías, aquel que había de venir? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? A. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, según Bruce, predicar en las ciudades no se refiere a las ciudades de los discípulos, sino a las ciudades de Galilea. De esta manera, Jesús dio a sus discípulos comisionados espacio para hacer su trabajo. B. Le envió 2 de sus discípulos. También es posible, pero quizás menos probable, que Juan no haya hecho esta pregunta por su propio bien, sino por el bien de sus discípulos. Quería que fueran a Jesús y le hicieran esta pregunta por sí mismos, causando que su atención se enfocara en Jesús. 1. El arresto de Juan es mencionado en Mateo 4:12. La historia completa de su encarcelamiento esperará hasta Mateo 14:3 al 12. France. 2. Herodes Antipas de Galilea había ido a visitar a su hermano en Roma. Durante esa visita, sedujo a la esposa de su hermano. Regresó a su casa, despidió a su propia esposa y se casó con la cuñada a quien había alejado de su marido. Pública y severamente, Juan reprendió a Herodes. Nunca era seguro reprender a un déspota oriental y Herodes se vengó. Juan fue arrojado al calabozo de la fortaleza de Maquenrote en las montañas cerca del mar muerto. Barclay. C. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan 1, 29 al 36 y otros pasajes indican que antes de esto, Juan reconoció claramente a Jesús como el Mesías. Su duda actual puede ser porque tal vez él mismo había entendido mal el ministerio del Mesías. Tal vez pensó que si Jesús era realmente el Mesías, realizaría obras milagrosas con referencia a la liberación política de Israel o al menos la liberación de Juan, que estaba en prisión. 1. Es posible que Juan haya cometido una distinción equivocada entre aquel que había de venir y el Cristo, el Mesías. Hay algún indicio de que algunos judíos en esos tiempos distinguían entre un profeta venidero prometido por Moisés, Deuteronomio 18:15, y el Mesías. La nota dominante aquí es de confusión. El largo juicio de Juan en la cárcel lo ha confundido. 2. Versos 4 al 6. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Dile a Juan que la profecía acerca del Mesías se está cumpliendo. Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús quería asegurarle a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías, pero también les recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos humildes de servicio, satisfaciendo necesidades individuales, y no en presentaciones espectaculares o liberación política. 1. Podríamos redactar la pregunta de Juan así: Jesús, ¿por qué no estás haciendo más? Morgan contestó así: para toda paciencia inquieta, él pronuncia la misma advertencia. Por la mayor parte, el camino del servicio del Señor es la forma de perseverar en hacer cosas
aparentemente pequeñas. La historia de la Iglesia muestra que esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. 2. ¿Por qué es que en estos días se dice que los milagros son más bien una prueba de fe en vez de un apoyo para ella? Una generación incrédula convierte hasta la comida en veneno. Spurgeon. B. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo para las expectativas del pueblo judío, quienes anhelaban la liberación política de la dominación romana. Pero había bendición para aquellos que no hallaran tropiezo por el Mesías, quien venía en contra de las expectativas del pueblo. 1. Un amigo ha cambiado estas palabras en otra bienaventuranza. La bienaventuranza del no ofendido. Meyer. 2. Bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, puede ser callado en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor, y sin embargo puede dejar fuera toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó por completo su serenidad. Spurgeon. 3. Versos 7 al 15. Jesús habla acerca de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. A. Un profeta y más que profeta. Jesús les recordó que Juan era un heraldo del Mesías escogido por Dios, no un alguien que complace al hombre o a sí mismo. En realidad, él era más que profeta porque solo él tenía el ministerio de servir como heraldo del Mesías. Por eso, fue el mayor de los profetas y el mayor de los hombres. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. 1. Porque este es de quien está escrito. Mateo notó que este ministerio del heraldo del Mesías fue profetizado en Isaías 43 y Malaquías 3:1. 2. Aunque algunos podrían poner a Juan en una mala posición por sus aparentes dudas con respecto a Jesús, Jesús mismo habló muy bien de Juan. Juan a menudo había dado testimonio de Jesús. Ahora Jesús da testimonio de Juan. Carson. Juan era estable, no se sacudía fácilmente como una caña. Juan era sobrio, ya que vivió una vida disciplinada. No estaba enamorado de los lujos y las comodidades de este mundo. Juan era un siervo, un profeta de Dios. Juan fue enviado como un mensajero especial del Señor. Juan era especial, ya que podía ser considerado el mayor bajo el antiguo pacto. Juan era segundo incluso al más pequeño en el reino bajo el nuevo pacto. B. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aunque Juan fue mayor, no fue nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Esto es porque vivió y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús
en la cruz y la tumba vacía. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25, Segunda de Corintios 3:6, Hebreos 8:6 al 13. 1. Como podemos decir, como regla, que el día más oscuro es más claro que la noche más brillante. Así Juan, aunque primero en su propio orden, está detrás del último del nuevo orden del Evangelio. El más pequeño del Evangelio se encuentra sobre un terreno más alto que el más grande que está bajo la ley. Spurgeon. C. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. La referencia de Jesús a la violencia se refiere tanto a la intensidad de la guerra espiritual que rodea el ministerio de Jesús como a su heraldo, y también a la intensidad requerida para perseverar en seguir a Dios y su reino. 1. El sentido exacto de esto ha sido muy debatido, y se ha convertido más difícil por la gramática complicada. Carson probablemente da el mejor sentido de ambas expresiones. El reino ha venido con un poder sagrado y una energía magnífica que ha estado empujando las fronteras de las tinieblas. Esto se manifiesta especialmente en los milagros de Jesús y se vincula con la respuesta de Jesús al Bautista. El reino está haciendo grandes avances. Ahora es el tiempo para que las almas valientes y la gente contundente se apodere de él. Carson. 2. El reino nunca será recibido de una manera pasiva. Siempre se funda en la obra de Dios de nuestra parte, pero la obra de Dios siempre producirá una respuesta en nosotros. No son deseos perezosos ni esfuerzos fríos que traerán a los hombres al cielo. Paul. 3. Se hacen quejas y se expresa sorpresa frecuentemente por los individuos que nunca han encontrado una bendición sobre cualquier cosa que han intentado hacer en el servicio de Dios. He sido maestro de la escuela dominical por años, dice uno, y nunca he visto a ninguna de mis niñas o niños convertidos. No, y la razón más probable es porque nunca has sido violento en ese tema. Nunca has sido obligado por el Espíritu Divino el decidir qué convertidos deberían ser, y no debías descansar hasta que lo fueran. Nunca has sido llevado por el Espíritu a tal pasión que hayas dicho, no puedo vivir a menos que Dios me bendiga, no puedo existir a menos que vea a algunos de estos niños salvos. Entonces, cayendo de rodillas en agonía de oración, y poniendo delante de ti tu confianza con la misma intensidad hacia el cielo, nunca habrías sido decepcionado porque los violentos lo arrebatan. Spurgeon. D. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús vio que una era terminaba con Juan. Todos los profetas y la ley anticipaban a Juan y su ministerio como un heraldo. En cierto sentido, Juan habló por cada profeta que anunció la venida de Jesús. 1. Bajo el antiguo pacto, muchos profetas anunciaron: el Mesías viene. Solo Juan tuvo el privilegio de decir: el Mesías está aquí. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan también puede ser visto como Elías en un cumplimiento parcial de Malaquías 4:5. Juan no era realmente Elías, pero sirvió en el mismo espíritu y poder que Elías, así cumpliendo con su oficio. Lucas 1:17. Ya que Juan era Elías en este sentido simbólico, Jesús añadió: si queréis recibirlo. 1. De hecho, Elías vino durante el ministerio de Jesús, durante la transfiguración, Mateo 17:3, pero en cumplimiento adicional de la promesa de Malaquías 4:5, Elías vendrá de nuevo antes de la segunda venida de Jesús.
probablemente como uno de los dos profetas de Apocalipsis 11, 3 al 12. 2. Si el ministerio de Juan el Bautista fue como el de Elías, recordamos que también Elías se sintió deprimido y desanimado. 3. El que tiene oídos para oír, oiga. Una forma de hablar proverbial usada por Jesús a menudo después de declaraciones importantes. Aquí por primera vez en Mateo. Bruce. 4. Versos 16 al 19. Jesús reprende a aquellos que se rehúsan a ser complacidos por el ministerio de Juan el Bautista o por el de Jesús. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Jesús consideró la naturaleza de su generación actual y cómo eran selectivos y dudosos en recibir el mensaje de Dios y sus mensajeros. B. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. La idea es que aquellos que tienen un corazón para criticar encontrarán algo que criticar. Muchas personas no estarían contentas con Juan o con Jesús. 1. Se negaron a escuchar la voz de Dios en ambas formas, triste o alegre, en juicio o en misericordia, si no estaban de acuerdo con sus convenciones. No había manera de complacerlos. France. C. Amigo de publicanos y de pecadores. Jesús citó las críticas que otros hacían contra él. A pesar de que estas palabras intentaban condenar, se han convertido en palabras maravillosas. Jesús realmente es amigo de pecadores. 1. Lo que al principio era un apodo malicioso, ahora es un nombre de honor: el amante de los pecadores. Bruce. D. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sin embargo, el hombre sabio es comprobado sabio por sus acciones sabias, sus hijos. Jesús tenía especialmente en mente la sabiduría de aceptar a ambos, Jesús y Juan, por lo que eran y por lo que habían sido llamados a ser. 1. La gente puede criticar a Juan, pero mira lo que hizo. Llevó a miles de personas al arrepentimiento, preparando el camino para el Mesías. La gente puede criticar a Jesús, pero mira lo que hizo. Enseñó, trabajó, amó y murió como nadie lo ha hecho. B. Los condenados y los aceptados. 1. Versos 20 al 24. Jesús reprende a las ciudades que no se arrepintieron a la luz del ministerio de Juan el Bautista y del propio ministerio de Jesús. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
A. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Debido a que muchos de sus milagros habían realizado en estas ciudades, experimentaron una mayor luz, que también requería una mayor responsabilidad. 1. Este principio, mayor luz significa mayor responsabilidad, significa que en el mundo occidental tiene una tremenda responsabilidad ante Dios. El Occidente ha tenido un acceso al Evangelio que ninguna otra sociedad tiene, pero permanece en gran necesidad de arrepentimiento. 2. La falta de respuestas a la voz de Dios es la característica de esta generación y será su ruina. France. B. Será más tolerable. Cuando Jesús dijo que será más tolerable para ciertas ciudades en el día del juicio, implicó que ciertamente hay diferentes grados de juicio. Algunos serán juzgados de una manera más severa que otros. 1. Hay grados de felicidad en el paraíso y grados de tormento en el infierno. Mateo 12:41, 23:13. Véase Lucas 12:47 al 48. Un punto que Pablo entendía muy bien. Romanos 1:20 al 2:16. Las implicaciones para la cristiandad occidental anglófona hoy son serias. Carson. 2. Si los turcos y los tártaros serán condenados, los cristianos depravados serán doblemente condenados. Trapp. C. Corazín, Betsaida, Capernaum. El juicio de Dios se cumplió contra estas ciudades. Cada una de ellas fue destruida hace mucho tiempo y han estado desoladas por muchas generaciones. 1. No leemos en los evangelios de los grandes milagros que Jesús hizo en Corazín y en Betsaida, pero se nos dice en Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo que Jesús hizo en Corazín y Betsaida está entre esas obras no escritas. Este es un buen recordatorio de que los evangelios son un verdadero registro de la vida de Jesús, pero él hizo mucho que no está escrito en los registros del Evangelio. 2. Capernaum, su propia ciudad, el cuartel general del ejército de salvación, había escuchado y visto al Hijo de Dios. Por lo tanto, él se lamentaba al ver que Capernaum seguía tan endurecido como siempre. Spurgeon. 3. Estas ciudades no atacaron a Jesucristo, no lo echaron de sus puertas, no buscaron crucificarlo, simplemente lo ignoraron. La negligencia puede matar tanto como la persecución. Barclay. 2. Versos 25 al 27. Jesús alaba a aquellos que reciben su mensaje. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Se siente una fuerte nota de gozo en la comunicación de Jesús con su Padre. Las personas de la Trinidad hablan y se comunican entre sí con gozo. 1. El uso de la palabra respondiendo es sugestivo, revelando el hecho perpetuo de la comunión que existe entre Cristo y Dios. La nota de alabanza fue la respuesta del corazón de Cristo al secreto de Jehová. Morgan. B.
Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Jesús estaba feliz de que Dios había elegido a los menos probables, vistos por el mundo como niños, para responder a su mensaje del reino. Esto debe ser visto en el contexto más grande del rechazo creciente de Jesús y sus mensajeros, comenzando en Mateo 9. 1. También nos recuerda que si respondemos a Jesús es porque el Padre ha revelado estas cosas a niños como nosotros. C. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ya que Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo, tenemos otra declaración asombrosa autocentrada de Jesús. Aquí él proclamó que solo él tenía una relación verdadera con Dios el Padre, y que el Padre solo podía ser conocido a través del Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas son reclamaciones muy sorprendentes. 1. Mateo 11:27 nos revela mucho acerca de la relación entre Dios el Hijo y Dios el Padre. No hay secretos entre el Padre y el Hijo. No hay nadie que conozca al Hijo tan bien como el Padre. No hay nadie que conozca al Padre tan bien como el Hijo. El Hijo escoge revelar al Padre a algunos. 2. Hay una diferencia importante en la manera en que el Hijo conoce al Padre y en la manera en que nosotros le conocemos. Nosotros conocemos a Dios el Padre porque se inclina hacia nosotros para darse a conocer. Dios el Hijo conoce a Dios el Padre porque son iguales en naturaleza, completamente compatibles entre sí. 3. Versos 28 al 30. La invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A. Venid a mí. Jesús demostró su autoridad cuando dijo, venid a mí. Esta invitación es impensable en boca de nadie más que de Dios. Y hay de los hombres que llaman a la gente a sí mismos en vez de a Jesús. 1. Venid. Él no le excluye a nadie. Les llama para sí mismo. Su palabra favorita es venid. No id a Moisés, venid a mí. A Jesús mismo debemos ir, por confianza personal. No debemos ir primero a la doctrina, orden autoritativa, ni ministerio, sino al Salvador personal. Spurgeon. B. Todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús dirigía su llamado a todos los que estaban cargados. Él llamó a todos aquellos que sentían que necesitaban acudir a Él para aliviar su necesidad en lugar de vivir en la autosuficiencia. 1. De acuerdo con Carson, trabajados implica las cargas que ponemos sobre nosotros mismos y cargados implican las cargas que otras personas ponen sobre nosotros. 2. Cargados sugiere el mismo pensamiento que en Mateo 23:4, donde Jesús habló en contra de los líderes religiosos de su tiempo como aquellos quienes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. C. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús hizo una oferta maravillosa invitándonos a llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Debemos venir como discípulos para aprender, dispuestos para ser guiados por su yugo, no solo para recibir algo. 1. Según Adam Clarke, los judíos antiguos comúnmente usaban la idea de yugo para expresar la obligación de uno con Dios. Estaba el yugo del reino, el yugo de la ley,
el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe y el yugo general de Dios. En este contexto, es fácil ver a Jesús simplificando y diciendo: olvídense de todos los otros yugos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. 2. Cuando alguien ve el yugo de Jesús desde la distancia, es fácil tener todo tipo de ideas equivocadas acerca de él. Pero si solo escucháramos lo que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, lo tomaríamos y veríamos qué tipo de yugo es. El yugo de Jesús es fácil y ligero en comparación del yugo de otros. El yugo de Jesús es fácil y ligero siempre y cuando no nos rebelemos contra él. El yugo de Jesús no tiene nada que ver con las preocupaciones que nos están prohibidas. El yugo de Jesús no incluye las cargas que elegimos agregarle. D. Soy manso y humilde de corazón. Jesús reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Es su corazón de siervo, que es demostrado a lo largo de su ministerio, lo que lo califica para ser el que lleva nuestras cargas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús describió su regalo para sus seguidores como descanso para vuestras almas. Este regalo inigualable, poderoso y profundo debe considerarse como patrimonio de aquellos que vienen a Jesús y son sus seguidores. Deben creer que algo está mal si no experimentan descanso para vuestras almas. 1. Encontrarás descanso para vuestras almas es un eco del texto hebreo de Jeremías 6:16, donde es la oferta de Dios para aquellos que siguen su camino. Jesús ahora imite la invitación en su propio nombre. Franzen. F. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús resumió este maravilloso llamado con esta seguridad: el yugo es fácil y la carga ligera, porque Él la lleva con vosotros. Llevada solo podría ser insoportable, pero con Jesús puede ser fácil y ligera. 1. Para entrenar a un nuevo animal, como un buey, para arar, normalmente los antiguos granjeros ponían al animal joven en yugo con otro más viejo, más fuerte y más experimentado, que llevaba la carga y guiaba al animal joven a través del proceso de aprendizaje. 2. La palabra fácil está en el griego krestos, la cual puede significar a la medida. En Palestina, los yugos se hacían de madera. El yugo se ajustaba cuidadosamente para que quedara bien y no hiriera el cuello del animal paciente. El yugo era hecho a la medida para que le quedara al buey. Barclay. 3. Este no es un llamado a una vida perezosa o indulgente. Aún hay un yugo para soportar y una carga para llevar. Sin embargo, en y con Jesús, estos son fáciles y ligeros. El yugo de Jesús es fácil, no porque hace mandatos ligeros, sino porque representa entrar en una relación de discípulo. France. 4. Si tu yugo es difícil y tu carga es pesada, entonces podemos decir que no es su yugo o carga, y no estás permitiendo que lo cargue contigo. Jesús lo dijo claramente: mi yugo es fácil y ligera mi carga.